Shalom Ubraja, Siman Tav Chavvav Saif Bet, continuación. Dice Shulchan Aruch Mevarech Meomed, Beomer Gimel Peamim Siman Tov, Tiele Kol Israel, Ubaruch Yotzrich, los pesukim que se dicen, que están en el Sidur, los va repitiendo y diciendo. ¿Sí? Vamos a ver acá el Biur Alajá, Mevarech Meomed, Beshas Ita, Tana de Rey Ishmael, Ilmale, los Ajuben Israel, El Alagvi Penea Biem Shebashamayim, Pam Achad Bachodesh Dayam, Amar Abayes, y este es el Lashon, y Kachnemrenu Beomed. Por cuanto que es, dice la Gemara, que recibimos la Shejinah al hacer Birkat Levaná, entonces la decimos Beomed. Pero fíjense el Biur Alajá como explica algo que no es común en el Biur Alajá el Hafetz Haim. Be'akavaná, be'meashamarle akvil. Si la cabana de que nosotros vamos a recibir la Shejinah, que es Ainu Shaliedea Levaná, con respecto que vamos a nosotros a ver la luna, esto estamos recibiendo. Besharet se ve a Shamaim, Sheshombrim tamid tafkidam, que ellos cuidan siempre, ¿sí?, lo que nosotros le llamamos la naturaleza. Bueno, la luna, el sol, las estrellas, cuidan de cumplir su tafkid, de estar, ¿sí?, de hacer su trabajo como tiene que ser. Entonces, Anu Roin Gedulato Shel Akadosh Baruj Hu. Gracias a esto nosotros vemos la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Beanu Mevarejim. Nosotros hacemos en la verajá, que como es el Nusach, Poel Emet, que es un Poel Emet. ¿Qué es un Poel Emet? Un trabajador que trabaja de verdad. ¿Qué es? Al Akadosh Baruj Hu Sheu Elokim Emet Shepeulato Emet. Ainu, Sheapeulá Atzma y Gam Emet. Que la peulá, lo que se hace, el mundo que está mantenido, que se mantiene todo el tiempo, esto también es un metziut, que es una verdad que la hizo Akadosh Baruj Hu. Sheikayemet leolam keinyan sheneemar beyamiden lead leolam. Beklala verajal Hashem itbaraj levado velezulato. Chas beshalom levarej leitpabel rak al yeda levaná. Dice, no nos equivoquemos y que pensemos que entonces la verajá es a la luna. No, nosotros al ver a la luna y al ver a la estrella, todo esto hacemos, ¿sí?, una verajá a Akadosh Baruj Hu. Por eso, si traen a Mudbet, que los Ashkenazim es un minhag muy común, que cuando termina Birkat Levaná se dice Aleinu Leshabeach. ¿Por qué Aleinu Leshabeach? Porque esa verajá, si esa tefilá de Aleinu Leshabeach, la dona kol, es para que Efesulató, solamente Akadosh Baruj Hu, él es el que domina todo el mundo. Entonces, para afianzar de que en Birkat Levaná estamos haciendo para Akadosh Baruj Hu y no para otros emisarios, vamos a llamarlo como la luna, entonces por eso minhag de los Ashkenazim de hacer Aleinu Leshabeach. Dice ahora el Ramó Berroked, ¿sí?, y bailamos Gimel Peamim, damos vuelta a la hoja, que negda Beomer que Shem Shani Roked Bejule. ¿Sí? Que decimos que bailamos, y normalmente bailamos, ¿sí?, hay muchos que hacen como en la tefilá cuando decimos Kadosh, Kadosh, que levantan el pie, Kadosh, Kadosh, Roked. Hay muchos que dicen, ¿sí?, Emata, Bafajad, pero muchos otros Roked bailan. ¿Cómo se baila? Levantando los dos pies de la tierra. Entonces saltamos, ¿sí?, con eso cuando decimos Gimel Peamim, ¿sí?, Roked, Baruch Yotzrich, Baruch Keshesh Shanahnu Merakdim Kenegdeich, así como nosotros bailamos adelante tuyo, Velo Yocholu Liga Beich, y no te podemos tocar, Kach Ajerim, Keshe Rakedu Kenegdeinu, Lo Yocholu Liga Banu, cuando quieran otros, si tocarnos a nosotros, no van a poder. Entonces, si uno hace con mucho esfuerzo y no llegamos, también, cuando los masikim, si quieren hacer mucho esfuerzo, no van a llegar. Muy bien. Dice, Tipola Meleeme Mata Bafajad, Simbel en Bifrake, Benidbukaabe, Gimel Peamim, Beomer Lejavero, y termina diciéndole al Javer, Gimel Peamim, Shalom Alejem. ¿Sí? Normalmente, según el Lashon del Ramó, parece que le dice Shalom Alejem a la misma persona, pero la costumbre es decir Shalom Alejem a 3 personas. Dicen que es una tefila importante, que ad que de kaj, que incluso un Abel, que dijimos en los shiurim anteriores que a veces el Abel tiene que hacer Birkat Levaná cuando no va a tener tiempo para hacerlo después, y un Abel tiene prohibido de decir Shalom, este Shalom lo puede decir. Memeshiv, Abe que Shoel, y cuando contesta es como que dijo, entonces sería suficiente si decirlo así 3 veces. Muy bien.
Benoagim lomar David Melech Israel Jai Bekayam, Shemalchuto Nimshal Levaná, dice también que se acostumbra de decir, ¿sí?, Pesuquín sobre David Melech Israel. ¿Por qué? Porque el Malchut de él también era considerado como, ¿sí?, como la luna. Trae el Biur Halajá un midrash, ¿sí?, que habla un poquito sobre el tema. Muy bien, Beatid Lithadesh Kemotá. Y entonces, ¿cuál es el tema? Así como la luna se va renovando, el Malchut de Israel también, Besar Hashem, se va a renovar. Ukneset Israel Tachzor Leidabek Bebaala, Shehu Kadosh Baruch Hu, Dugmat Alevana, Amitchadeshet Imachama, Shenemar Shemesh Umagen, Belachen Osim, Semachot Berrikudim. Entonces dice, así como el ciclo vuelve, también va a volver el ciclo y vamos a volver a estar Besat Hashem, Yahad, con la Shejinah, con la Kadosh Baruch Hu, con la Geulah. Dice, cuando terminamos, ¿sí?, por cuanto que la persona tendría que sentir un debekut muy, muy grande después de haber concluido esta verajá, porque recibimos Penea Shejinah, entonces un minag que se ve mucho en las yeshivot, y es un minag mucho de los ashkenazim, los sefaradim no tanto, o sin semachot berrikudim, se terminan y se ponen a bailar, hacen como una rondita. ¿Cuánto dura? 2 minutos. Para demostrar de la simjá que tenemos, que estamos, ¿sí?, de Bekim con Akadosh Baruch Hu. Muy bien. Dice, Dugmat simjata nisuin. Tan grande es la simjá, es como cuando uno baila en un casamiento. Así tendríamos que llegar a esto. Dice Saif Gimel, Ad ematay mebarjin. ¿Hasta cuándo se puede hacer verajá? Ad Yud Bab, ¿sí?, Tet Zain, son 16 días. Miyom Amolad, desde el día que fue dicho el Molad. Veló Tet Zain Bichlal, pero no cuando empieza el día 16. Quiere decir que hasta acá, Shitat HaShulchan Aruch, si uno tiene que saber, por eso en el momento que Mahrisim et HaChodesh, si un Shabbat antes de Rosh Chodesh se hace con el Sefer Torah, tal y tal día va a caer Rosh Chodesh y el Molad va a ser en tal y tal hora. ¿Para qué queremos saber eso? Queremos saber eso para saber si pasaron, sí, para calcular. Según el Molad no siempre cae, sí, normalmente siempre cae antes de que empiece Rosh Chodesh. Por ejemplo, si hoy día martes a la noche, si empieza Rosh Chodesh, el Molad normalmente fue el martes durante la mañana o incluso una noche anterior. Y tenemos que calcular desde ahí, según el Shulchan Aruch, 15 días se puede hacer verajá, el día ya 16 ya no se puede hacer verajá. Por eso es importante decirlo. Ahora en el Molad, fíjense que siempre dicen hora de Jerusalén. ¿Por qué dicen hora de Jerusalén? Porque ahí se hacía el Kiddush HaChodesh verdadero, en el Bet HaMikdash. Entonces siempre se toma la hora de Jerusalén. Y para acá hace falta especificarlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque los países del mundo tienen diferentes horarios y según la diferencia horaria, uno podría decir que el Molad cayó diferente en mi país que en el país de Eretz Israel. Y me voy a confundir hasta qué día se puede decir verajá. Entonces yo tengo que saber que es hora de Jerusalén, calcular si son 4 horas más, 4 horas menos, 8 horas más, 8 horas menos, y poder de esa manera saber hasta qué día se puede decir la verajá, contando hasta 15 días. Vamos a ver un poquitito más lo que dice el Ramón. Dice, Venle Kadesh Ela ad Hetzi Haftet Yutbet Tashatzag Mina Molad. Muy bien. Números que aparecen en la Gemara. Algo impresionante como los jajamim de la época del Bet HaMikdash sabían que el ciclo de la luna de un principio hasta el final, desde que está totalmente en cero hasta que termina y se pone totalmente llena y desaparece de vuelta totalmente, ¿cuánto es ese ciclo? 29 días, 12 horas, y los jajamim dividieron la hora en 1080 halakim. Una hora, en vez de dividirla en 60 minutos y 60 minutos dividirla en 60 segundos, que son 3600 segundos, lo dividieron en 1080. Entonces, 12 horas y un poquitito menos de 1080 halakim,
porque no llega a 1 hora más. Si son 793 halakim, ¿sí? Partes de hora. Entonces, si pasan 29 días, 12 horas y 793 pedazos de hora, la luna volvió a comenzar. Dice el Ramón, ¿cuándo la persona puede hacer, hasta cuándo puede hacer verajá? Puede hacer la verajá desde el molad hasta la mitad de todo eso que dijimos recién. La mitad de 29 días, sí, van a ser 14 días y medio. La mitad de 12 horas le va a sumar otras 6 horas. Ya tengo 14 días con 18 horas. Y la mitad de 793 halakim son aproximadamente 400 halakim. Entonces, sí que sería más o menos media hora más. Sí, porque un poquitito más, son 45 minutos más. Entonces le vamos a sumar al molad que dijimos en Rosh Hodesh, le vamos a sumar 14 días, 18 horas con 40 minutos. Hasta ese momento es que se puede decir la verajá para el Ramón. Para el Shulchan Aruch, todo el día 14 puedo decir la verajá. ¿Por qué? Porque dijo que hasta que empieza el día 16 no tengo problema. Quiere decir que Shulchan Aruch dio un poquitito más de tiempo. Dice el Or Letzion, dicen otros Aharonim, que hacemos Safek Berajot Leakel en contra del Shulchan Aruch, y entonces hacemos como el Ramo. Cuando llega el momento, ¿sí?, que dijimos recién, la mitad de esta cuenta, ya no podemos seguir diciendo verajá y se terminó que diga verajá sin Shem Hashem. Por otro lado, algo pele, asombroso, Bediuk al revés, Mishnah Brura dice que si se olvidó y no llegó con el tiempo, o había nubes y no llegó con el tiempo y se pasó el tiempo del ramo, puede apoyarse en el Shulchan Aruch y decir con verajá. Entonces sale al revés. Un sefaradí tiene que hacer como un ashkenazí y un ashkenazí bediabad puede hacer como un sefaradí. Dice el Mishnah Brura, ¿sí?, está en Yud Zayin, explica lo que dijimos, ¿sí?, y explica cuál es el tema de no decir, ¿sí?, hasta la mitad y después de ahí ya no se puede decir la verajá. La verajá es porque la luna mitjadeshet, hidush alevaná. ¿Qué es hidush alevaná? Que se está renovando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va creciendo. ¿Cómo es el ciclo de la luna? Aparece al principio de Jodesh del mes, está todo negro, no se ve la luna. Se empieza a ver despacito, como si fuese un arco blanco chiquitito. Ese arco blanco se empieza a agrandar. ¿Hasta dónde? Hasta medio círculo, que eso va a tener que ver con el próximo Saif, que son más o menos a los 7 días. Y se sigue agrandando hasta completar círculo entero hasta el día 15, la mitad del mes. A partir de ahí vuelve a achicarse, quiere decir, lo que vemos nosotros blanco empieza a comerse de lo negro, ¿sí?, de lo blanco, y ya empieza a desaparecer hasta que termina el mes. Entonces la verajá, ¿por qué es hasta la mitad del mes? Porque es todo un momento que la parte blanca va creciendo, que todavía la levaná está bejidusha, se está renovando. Cuando llegó a la mitad del mes, ya está, se terminó de renovar y ahora al revés, empieza a disminuir. Entonces ya no existe decir verajá. Por eso dice el Shulchan Aruch, mira, dividimos mitad de mes, 15 días. El Ramón dice, no, si es una cuestión de renovar, fíjate las horas exactas. ¿Y desde cuándo es la hora exacta? Desde el molad, no siempre desde Rosh Hodesh. Y dijimos antes que muchas veces el molad está muchas horas antes o a veces un día antes de Rosh Hodesh. Entonces, no es que nos fijamos en el calendario la fecha, bueno, hasta el día 15 o hasta el día 14 vamos a decir Birkat Levaná. No, tienen que fijarse, por eso hay calendarios especiales. ¿Hasta qué día y hasta qué hora se puede decir Birkat Levaná? Y no solamente eso, a veces por los cambios de horarios
da que justo cuando termina esto y empieza, sí que se empieza a disminuir en la mitad del día. Y en la mitad del día no se ve la luz de la luna. Entonces nos perdemos una noche más. Entonces a veces sale que solamente hasta la noche del día 13, empezando el 14, que solamente ahí se puede decir, y si se pasó esa noche, ya no se puede hacer verajá. Por eso hay que tener cuidado cómo es. Dice Saif Dalet, Emme barejim alea, achi abru shivat yamim alea. No se hace verajá hasta que pasaron 7 días. Hasta que pasan 7 días. Esta es la cita del Shulchan Aruch. Fíjense abajo en Mishnah Berurah. Roba Hanonim pligue al se. Dice Mishnah Berurah, que son los Ramanim Ashkenazim. Holkim sobre esto, veledideu al kolpanim lachar gimel yamim. Después de 3 días, meet leet, meet amolad. Siempre los 7 días que dijo Shulchan Aruch es desde el molad. Y lo que dice acá son 3 días. ¿De dónde? Desde el molad. Shenenim kvar meorá. ¿Por qué 3 días? ¿Qué día desde el primer día? Si ya discute con el Shulchan Aruch. Porque tenemos que tener una anahá de la luna. Para que haya una anahá de la luna, de la luz que refleja la luna, no puede ser el primer día, porque la franja blanca es tan chiquitita que no llega ningún resplandor a la tierra. Solamente se ve en el Shamaim. Pero ya después del 3er día, ya hay un cuarto de luna un poquitito más fuerte. Para Shulchan Aruch, ¿cuándo se va a empezar a hacer la verajá? Como dijimos, cuando ya se llenó medio círculo. Entonces, ahí seguro que ya tengo aná. Ahora, ¿por qué el tema de medio círculo? Dicen que es por Alpi Kabbalah. ¿Sí? De los 7, son 7 días. Si hay una pregunta que tendría que ser 7 días del modal y tendría que ser 7 días según la cuenta que dijimos en el seif anterior. No, son 7 días, vamos a decir, como Shivane Kiim de una kalá, de una novia cuando va a la mikve. Son como Shivane Kiim, 7 días de pureza, hasta que se puede encontrar con el marido. Y dijimos en el seif anterior que hacer Birkat Levaná provoca una alegría como Simchat Nisuin, como si fuese un casamiento. Entonces, por eso al Kabbalah, ¿sí? Fíjense cómo dice Mishnah Berurah, ven leachmitz mitzvah geni magim el chodesh ve'echad miyamei shavua nachol leamtim ad Motzei Shabbat. Dice Mishnah Berurah que es bueno esperar hasta Motzei Shabbat, según lo que habíamos explicado en los seifim anteriores. Como el seif bet, bekama hanonim be'agram meklalam mekilim más beofen se besavar de en kedai la shotah mitzvah al ken aminag. Sí, dice como los ashkenazim que hacen después de 3 días. ¿Para qué? Para no dejar pasar la mitzvah. Pero los sefaradim hacen la mitzvah después de 7 días, como recibiendo a una kalá cuando se hace teorá. Dice el Ramó, ben mekadeshima levaná tajat agag, no se hace kidusha levaná abajo de un techo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, Saif Katan Jafalef, el atajat kipata shamaim, tiene que ser que uno salga abajo del cielo. Beatam, de kidusha levaná que kabbalah pina shejina. ¿Sí? Es como recibir a la Shejina. Cuando uno va a recibir a una persona importante, sale a recibirlo a la calle, lo espera, le hace una bienvenida grande. Entonces sale acá también a recibir Penea Shejina. ¿Dónde? A la vereda. Le fijan Yotzim Mitajatagag, le rejó que Derek Yotzim Likirat Melahim, como van a buscar a los reyes. Un Mikolmakon con Segur Ragle Hatjila. A ver, Mishehoshesh Veise Mijush, una persona que no se siente bien y tiene que hacerlo desde la casa. No hay ningún problema. Saliendo afuera de la casa, ¿sí? Según este motivo, que es para Kabbalah Penea Shejina, entonces no tendría que haber ningún problema, incluso que hay otros techos, ¿sí? O incluso que hay árboles. Bueno, hay ajaronim que traen otro motivo que trae el Magen Avraham. El Magen Avraham dijo que el tema es que por cuanto que recibimos a la kalá, que está teorá, que Hasbe Shalom no tengamos ninguna tumá. ¿Qué tumá? Tumat oel. ¿Cómo es tumat oel? Cuando hay un techo y hay una tumá en algún lado, se expande la tumá por todo debajo de este techo. Entonces que salgamos afuera al aire libre para que no haya ninguna sospecha de tumat oel. Entonces, según esto, no es bueno, ¿sí? Lejatjila, obviamente, ya dijo Mishnah Berurah que no impide, no es bueno hacerlo abajo de otro, ¿sí? Otro techo, incluso que uno está afuera en la calle o en un patio. Ahora, con respecto a debajo de árboles, ¿sí? Hay teshuvot de Al-Haronim que dicen que
por cuanto que Tumat Oel abajo de árboles tiene que haber, ¿sí? mucho jiburim, tiene que estar muy cerca las hojas una de las otras, se puede leaquel, hay quienes mahmirim también con eso, beatzlahá rabba.